tortenovirus 7 fue encontrado en 2 de 11 pacientes con la enfermedad de Kawasaki, pero ninguno de los 22 sujetos de control en una investigación prospectiva para la etiología. En Japón, 16.000 niños desarrollan la enfermedad de Kawasaki cada año. Hasta hoy, 40.000 niños japoneses han padecido esta enfermedad. Sin embargo, la etiología de la enfermedad de Kawasaki no ha sido descrita aún. Nuestros análisis epidemiológicos sugieren que el principal agente etiológico de la enfermedad de Kawasaki en Japón puede que sea transmitido de un niño a otro, probablemente a través de la tos, las heces o el contacto directo. Predijimos que este agente es un virus muy común e infecta a la mayoría de los niños japoneses. Este virus quizás infecte a niños japoneses de forma persistente. Mientras tanto, la secuenciación metagenómica por un secuenciador de próxima generación junto con el análisis bioinformático surgió como una metodología para detectar microbios conocidos y desconocidos. Llevamos a cabo un estudio piloto para identificar los agentes etiológicos de la enfermedad de Kawasaki usando la secuenciación metagenómica y análisis bioinformático. Este es el esquema de nuestro estudio en el hospital. Definimos 3 grupos que son el grupo de pacientes con la enfermedad de Kawasaki y 2 grupos de sujetos de control. Un grupo de control es niños con diarrea y el otro grupo de control es niños con infecciones respiratorias. Los sujetos de control fueron emparejados con los pacientes de la enfermedad de Kawasaki en términos de edad, sexo y fecha de diagnóstico. Se recogieron muestras de suero, sangre entera, aspirado nasofaringeo y heces de los pacientes. El ADN y el ARN se extrajeron de estas muestras y el ARN se transcribió en forma inversa al ADN complementario. Las muestras de ADN fueron secuenciadas. Fueron detectados todos los microbios, incluyendo virus, bacterias, hongos y arqueas, en los especímenes por análisis bioinformático. Reclutamos a 11 pacientes con la enfermedad de Kawasaki en un periodo de 1 año. Por cada paciente fueron reclutados un paciente control compatible con diarrea y otro con infección respiratoria. Los sujetos control fueron emparejados con pacientes con la enfermedad de Kawasaki según el sexo, la edad y la fecha de diagnóstico. Desarrollamos un software dirigido por una base de datos que empareja a un paciente con la enfermedad de Kawasaki con sujetos control. Determinamos los genotipos de cada participante, conociendo cuáles son los alelos de riesgo para la enfermedad de Kawasaki. Seleccionamos ITP-café y BLK como los alelos de riesgo.
el número per cápita de los alelos de riesgo fue comparable entre los pacientes de la enfermedad de Kawasaki y los sujetos de control. Se reunieron muestras en cada uno de los tres grupos, que son la enfermedad de Kawasaki, la diarrea y las infecciones respiratorias. Elegimos condiciones favorables para los virus. Estas condiciones son el tamaño del filtro y la amplificación de desplazamiento múltiple. Se aplicó nucleasa a algunas muestras para eliminar el ADN humano y bacteriano. Las bibliotecas de ADN se prepararon según las instrucciones del fabricante y se analizaron con un secuenciador Illumina. Los análisis bioinformáticos se realizaron principalmente a través de Livamoa Metagenomics Analysis Toolkit o LMAT. LMAT clasifica cada una de las miles de millones de lecturas hasta el nivel de la especie. Este es el resultado de LMAT. Una característica única de las muestras de suero y sangre entera recogidos de pacientes con la enfermedad de Kawasaki era que las lecturas virales eran más abundantes que las bacterianas. Por ejemplo, en el ADN de toda la sangre de la enfermedad de Kawasaki, el 95% de las lecturas fueron virales. El LMAT clasifica las lecturas hasta el nivel de especie y este es la composición de las lecturas virales o virome. En todas las muestras reunidas de la enfermedad de Kawasaki, la especie viral dominante fue siempre el toctenovirus 7. Por ejemplo, en el ADN de la sangre de la enfermedad de Kawasaki, más del 98% de las lecturas virales eran del toctenovirus 7. A continuación, aplicamos la PCR y la secuenciación de sangre a cada una de las 33 muestras individuales para detectar y secuenciar el toctenovirus 7 respectivamente. El toctenovirus 7 fue detectado en 2 pacientes con la enfermedad de Kawasaki, pero estuvo ausente en los 22 sujetos de control. Las líneas verticales superiores indican diferencias entre el ADN secuenciado y el de referencia. Las líneas inferiores, punta de flecha, indican diferencias en las secuencias de aminoácidos. Los toctenovirus 7 aislados de los pacientes con la enfermedad de Kawasaki 1 y 5 tenían secuencias de aminoácidos idénticas. Esta variante no se encuentra presente en el GenBank, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, o el Banco de Datos de ADN de Japón. Esta tabla muestra las características de 2 pacientes con la enfermedad de Kawasaki que dieron positivo en el toctenovirus 7. Ambos pacientes fueron categorizados como de alto riesgo por no responder a la inmunoglobulina intravenosa. Ambos pacientes
desarrollaron aneurismas coronarios transitorios. Evaluamos la correlación entre la enfermedad de Kawasaki y el tortenovirus 7 o genotipo del huésped. La correlación entre la enfermedad de Kawasaki y el tortenovirus 7 no fue significativa, con una razón de probabilidades del 4,83 y un valor P del 0,111. Sin embargo, esto fue comparable a la correlación entre la enfermedad de Kawasaki y los genotipos susceptibles. Por ejemplo, la correlación entre la enfermedad de Kawasaki y el alelo de riesgo de la ITP-CAPTE fue una razón de probabilidades de 3,82 y un valor P del 0,161. La patogenicidad del tortenovirus es todavía desconocida. Tortenovirus es altamente infeccioso y es encontrado en casi todas las muestras biológicas. Por ejemplo, sangre, sudor, aguas residuales. Casi todos los seres humanos están infectados con al menos una o más de las 29 especies de tortenovirus. Todas las tortenovirus persisten a lo largo de la vida del huésped. El tortenovirus 7 fue reportado en el año 2000 por Alert. Nuestro pequeño estudio piloto identificó una nueva variante del tortenovirus 7 de 2 pacientes de la enfermedad de Kawasaki, pero de ninguno de los sujetos de control. La correlación entre la enfermedad de Kawasaki y el tortenovirus 7 no fue significativa, con una razón de probabilidades de 4,83 y un valor P del 0,111. Sin embargo, el tortenovirus es ubicuo e infecta al huésped de manera persistente, lo que es consistente con la predicción epidemiológica del agente causal de la enfermedad de Kawasaki. Estos son mis colaboradores. Muchas gracias.